están? Muchísimas gracias. Una vez más, compartirles textos hermosos de la palabra de nuestro Señor. Este día, antes de comenzar, siempre agradecer a todos mis seguidores, ya sea por YouTube, por Face o por mucho que usted, joven, señorita joven, también me está escuchando por diferentes países, ya sea de latinoamericanos, también de Europa, África, especialmente mis seguidores de México, México. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este lindo mañana. Bueno, yo quiero compartirles con ustedes un texto tal vez muy importante, lo cual yo pacté mi persona mismo, gracias al Señor. Para el Señor esto es posible. Él te puede dar alegría, el amor más hermoso que de ningún hombre que puedes sentir, ni de tu pareja, ni de tu enamorado, ni de nadie. El amor de Jesús es inmenso, que Él siempre, nunca te va a decir que no, siempre te va. Hoy yo les quiero compartir de hablar en lenguas. ¿Qué cosa es hablar en lenguas? ¿Por qué es necesario hablar en lenguas? Muchas veces tú te habrás dado cuenta, joven o señora, o has visto con tus ojos, o de repente te han invitado así a las congregaciones, no sé, de repente en las iglesias, ahí de un momento todo, que la persona, hay veces que ya está comenzando a hablar otro idioma, tal vez tú no lo entiendes, pero no sabes, y tú te imaginas que ese hombre, ese amigo, ¿qué le ha pasado? O sea, ¿por qué habla otro idioma? O sea, es por gusto para crear a la gente. No, es un don espiritual en hablar en lenguas. Hoy yo los quiero hablar de eso. Vamos a hablar aquí está la Biblia. Yo no estoy diciendo, sino yo les voy a hablar de la Biblia. Ahí nos habla de la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 adelante. Vamos a hablar, ¿ya? ¿Qué nos dice así la palabra del Señor? Seguid el amor y procurar los dones espirituales, dice, pero sobre todo profecías. O sea, nos dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo los profecías. O sea, hablar en lenguas es un don espiritual, nos dice ya. Son dones espirituales. Porque, porque dice, en versículo 2 nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice. ¿Qué nos dice? Porque el que habla en lenguas no habla, dice, a los hombres, sino a quién habla. A Dios, dice. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misericordia. O sea, dice que cuando tú estás hablando esas lenguas desconocidas, no hablas, dice, al hombre, sino al Dios. Y dice que Él entiende lo que estás hablando. Hoy en día, hoy en este mundo, lo que vivimos, hablamos diferentes idiomas. Yo, por ejemplo, yo hablo castellano. Tú tal vez que me escuchas de repente de Brasil, tú hablas en francés, portugués, en México. En caso de Estados Unidos, ¿qué idioma habla? Inglés, alemán. En chino son otro tipo de idiomas. Entonces, a eso nos hace entender esta palabra. O sea, cuando tú entiendes hablar en lenguas, tú estás hablando, de repente, esa es lengua cuando tú hablas, estás hablando en inglés, en portugués. O sea, a eso te hace entender. Tú, digamos, hablas en portugués y te puede hacer, dice, hablar en castellano. Eso es. Para que tú entiendas esta palabra, es que tú tienes que entender todavía, o sea, debe entrar el amor a tu corazón. Para que en versículo 3 nos dice
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhorta y consola. Dice, ese hablar en ese idioma desconocido te puede exhortar y edificar, dice, a tu alma. ¿Cuál es tu alma? El corazón que tú tienes que hablar. ¿Y qué clases de te puede hacer hablar? Dice. Son varias lenguas que te puede hacer hablar o te puede hacer entender. ¿Y en qué manera te puede hacer hablar? Dice eso. Vamos a saltearnos al versículo 12. Nos dice así, así también vosotros pues enaltecís dones espirituales, procurad abandonar a ellos edificar a la iglesia. Porque lo que cual habla en lengua extraña, pide en corazón poder interpretar, dice. O sea, cuando tú hablas lenguas desconocidas o extrañas, pide en oración, dice. Ese momento cuando tú te estás orando, ya sea en portugués o en castellano, dice, en ese momento Dios o Jesús te puede hacer cambiar de hablar de castellano a portugués, dice. En oración nos dice. En versículo 14 nos dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora en entendimiento que queda sin fruto. O sea, en espiritual. ¿Y cómo vas a hablar esas desconocidas? O sea, ¿cómo puedes hablar esas lenguas? Cuando, digamos, cuando yo estoy hablando, está saliendo de la boca. Pero, ¿con qué está conectada mi boca? Con mi entendimiento en el cerebro. O sea, mi cerebro, lo que estoy diciendo, tiene una comunicación con mi boca. Entonces, ¿y cómo estás a hablar? Entonces, tu entendimiento que está en la cabeza, te hace entender que estás hablando en castellano, pero realmente cuando tu boca está hablando en otro idioma. A ese se refiere eso. A ese me está diciendo. Porque si yo oro, dice, en lenguas, o sea, oro, o sea, hablas en lenguas desconocidas, pero mi espíritu ora, dice. Pero mi entendimiento se queda sin fruto. En versículo 15 me dice, ¿qué es pues? Orad en espíritu, pero ora también con entendimiento espiritual. Y pero cantaré también con el entendimiento. Nos dice, tú no puedes orar así por así, sino debes concentrarte en lo que estás hablando. Y te dará entendimiento, dice. Y recién te vas a dar cuenta, ¿entendimiento con qué? Entendimiento que a otra persona, que sea de repente en portugués el que habla, vas a entender lo que está hablando contigo. A ese se refiere ese lenguas o hablar lenguas desconocidas. Gracias por escucharme. Este mensaje no es de mí, sino mensaje de Dios que te puede dar aliento y fuerza para seguir adelante. Nunca digas que no. La esperanza sigue. Y no lo aproveches eso como joven, como señora que eres. Y ese don espiritual tal vez tú puedes tener. Todos tenemos un don espiritual, aunque no sea creyente o no. Dios te ha escogido o te ha dado un don espiritual, como a mí, de repente de predicar. Hay diferentes dones. Hay otros dones de sanidad, como ya le había dicho antes, ya posteriormente. Y por eso te está dando esa oportunidad. Jesús no ha muerto por gusto en la cruz del Calvario. Murió por nosotros, por ti y por todos los pecadores. Jesús nos ama. Jesús viene por segunda vez y Él te va a apoyar. Y nosotros debemos estar preparados para esa venida y dar alientados unos a otros. Hermanos, la lucha no es contra carne, ni nuestra carne con esto, sino con espíritus malignos que nos quieren destruir a nosotros. Hoy tenemos que luchar contra él, no contra carne, no contra tu vecino, no contra él. ¿Qué ganas discutiendo con tu vecino?
más odio, más rencor con tus familiares, con tus estos. Pero ¿quién nos hace destruir esto? El enemigo. El enemigo está siempre ahí, delante de nosotros. Gracias por escucharme.